Sí, una pregunta que generalmente se hace y y creo que está enfocada mal. ¿En qué sentido? En que se pone el énfasis en el lugar. Es decir, como si la permanencia en un lugar asegurara mi observancia del día del Señor. Lo del lugar no tiene que ser desechado por un motivo, pero el énfasis no está en el lugar, no está en el lugar. Una persona puede permanecer todo el día en un templo cristiano, en un edificio, y aún ser un transgresor completamente todo el día del día del Señor. ¿Dónde está el énfasis del día del Señor? Es un asunto de obediencia. Por eso el mandamiento dice, acuérdate. Es decir, nosotros debemos observar un mandamiento. El énfasis está en la obediencia, no tanto en el lugar, aunque ya le explicaré que tiene que ver algo, pero tiene que ver con la actividad más bien. Si usted ve la obediencia que se pide, está enmarcado en algo que se debe hacer y en algo que no se debe hacer. En eso está el énfasis. No en qué lugar, sino el Señor en el mandamiento estableció una estructura de lo que no es lícito y de lo que sí es lícito. Si usted mira, hay una parte positiva, acuérdate de, y dice no harás. Entonces hay una parte positiva y una negativa, que creo que es la obediencia a esos principios lo que realmente tiene que ver con el día del Señor. Así que dentro pero las actividades en el día del Señor están limitadas en la estructura bíblica. Yo no puedo ir a la Biblia y yo mismo definir sus términos. Es decir, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás, pero el séptimo, etc. Entonces yo puedo recitar el texto, pero yo mismo atribuirle significado a las palabras. No. Yo tengo que definir las palabras bíblicas con la Biblia. Así que uno puede decir, bueno, es un día de descanso. Y en mi diccionario descanso significa ta. Bueno, pero en su diccionario toca decir a la Biblia, buscar en la escritura, en el contexto del día del Señor, ¿qué es descansar? ¿Me hago entender? Son cosas así. Entonces es la estructura bíblica. Hemos enseñado que el día del Señor son 2 cosas. Es un descanso consagrado. Descanso consagrado o descanso para consagración. ¿Descanso de qué? De las actividades comunes. No se confunda descanso con ocio. Es descanso de las actividades que pueden y deben ser hechas 6 días anteriores. Estudio, trabajo, vida familiar normal, logísticas, cualquier cosa está destinado para los 6 días. Pero el primer día de la semana es el día donde uno, reposando de esto, se consagra más al Señor. Pero ¿se consagra cómo? Bueno, en los términos bíblicos. El Señor no nos dejó elegir cómo se consagra el día del Señor. Se consagra en asuntos de adoración pública y privada. Así que no importa dónde esté. El día del Señor en una iglesia se debe reunir. No sé si es en la iglesia, en una casa, pero las iglesias deben reunirse a adorar al Señor. No sé si 1, 2, 3, 5, 10 veces, pero al menos el mandamiento es que se debe reunir la iglesia para adorar al Señor. Iglesias a veces tienen 1, 2, 3 cultos, pero debe haber adoración pública el día del Señor. Debe haber adoración privada, es decir, cuando no estemos en culto, ¿a qué nos ocupamos? A lo mismo, seguir al Señor. El día del Señor debe ocuparse en los cuidados básicos de preservación de la vida, lo que se llama obras de necesidad y misericordia, ¿verdad? Ese es el día apropiado para atender nuestra humanidad en los términos bíblicos, en los cuidados básicos del cuerpo. Y entonces esas son básicamente. Nosotros en la página tenemos un estudio, si no estoy mal, como de 4 estudios que dimos
también en una sección en vivo en Facebook, y tenemos unos sermones también del Día del Señor, si alguien quisiera entender más a profundidad este asunto del Día del Señor. Pero el asunto es, bueno, voy a culto, y en mi iglesia hacen un culto o dos, lo que sea, me voy a mi casa. ¿Qué hago en casa? Todavía es Día del Señor, así que todavía estoy bajo el asunto de reposar de mis asuntos cotidianos. Entonces no es ir a culto, me devuelvo a hacer mis ocupaciones, las que he podido y tenido que hacer 6 días anteriores, y luego vuelvo a culto. Eso no es ningún día del Señor, debe ser observado en los términos del Señor, y todos estamos en esto. Y como hablaba con un hermano, pues en esto los creyentes también debemos aprender a ser sacrificiales, a llevar la cruz del Señor. Si el mandamiento no requiriera un costo, pues no tendría ninguna razón de ser el mandamiento. Pero para observar el día del Señor toca sacrificar todas las cosas, ¿verdad?, alrededor de cualquier índole, para darle la preeminencia al Señor. Es un recordatorio de dónde está nuestra prioridad. Así que es más o menos la respuesta que yo daría, y trataría de ubicar más bien para que no se vea el énfasis que es el día del Señor se guarda bien donde esté. Eso tiene que ver en un sentido, estamos hablando de los cultos, pero el día del Señor es muy amplio y muy vasto para que, como para solo limitarlo, así es en este monte o en Jerusalén donde se debe guardar, por poner una metáfora de ejemplo.